Saludos, colegas. Mi nombre es Eduardo Isaías Álvarez. Mi matrícula es 113963. La asignatura que estoy cursando en este momento, en este ciclo, es control de sistema automático. Y el tema que yo voy a exponer ahora mismo, o siguiente voy a explicar, es de los modelados del sistema eléctrico. Si tenemos, partiendo de este circuito eléctrico, vemos que la dirección, o más bien la ley de Kirchhoff dice que la sumatoria de cada uno de la caída de voltaje de cada dispositivo va a ser igual a el voltaje que queremos buscar. Entonces, en este caso, si tenemos la dirección de la corriente, como en esta flecha lo indica, que entra el dispositivo de la resistencia, aquí dice que el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje que se cae en la resistencia con respecto al tiempo más el voltaje que se cae en el capacitor con respecto al tiempo. Pero hay más ecuaciones que se pueden encontrar, como esta, que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje que hay en el que se cae en el capacitor, por la razón de que están en paralelo. Otra ecuación que se puede encontrar es el voltaje que se cae en la resistencia es igual al valor de la resistencia por la corriente que pasa por dicho dispositivo con respecto al tiempo. Entonces, el voltaje del capacitor va a ser igual a 1 sobre C por la integral de la corriente que pasa por ese dispositivo con respecto al tiempo por la derivada del tiempo. Ahora en este caso podemos sustituir, ya que tenemos más bien conocemos la variable B, voltaje de BR, y también conocemos el voltaje de capacitor. Sustituimos esto en la ecuación primaria y nos dice que el voltaje de entrada con respecto al tiempo es igual a R a la resistencia por la corriente con respecto al tiempo más 1 sobre C de la integral de la corriente con respecto al tiempo por la derivada del tiempo. Entonces, ¿qué dice también? Que BS va a ser igual al voltaje que se cae en el capacitor, y en este caso el voltaje que se cae en el capacitor va a ser igual a 1 sobre C por la derivada de la corriente con respecto al tiempo por dt. Entonces, si tenemos esto, podemos ahora sustituir, o más bien no sustituir, sacarle la transformada de Laplace a cada uno de estos dispositivos, de esta variable. Entonces, como comenzamos con el voltaje de la resistencia, va a ser igual a R por la resistencia por la corriente con respecto a S, más 1 sobre C por I de S entre S, es igual a la corriente de S más 1 sobre C por R más 1 sobre CS. En este caso, si tenemos que BS, o más bien el voltaje de salida, si tenemos la transformada de Laplace de esta ecuación, o en este caso esa ecuación, ¿qué pasa? Cuando la transformamos, nos queda que la transformada de esa ecuación sería 1 sobre C por I de S entre S. Entonces, aquí tenemos que sustituir y despejar. En este caso, tenemos que despejar I de S aquí para poderla sustituir esa I de S, en este caso aquí, para tener el valor de B, de voltaje de entrada. En este caso, cuando sustituimos, decimos que esto pasa para acá multiplicando porque estamos dividiendo, y S es igual a CS
por Bs. En este caso sería el capacitor por el voltaje de salida. Entonces, aquí sustituimos en esta ecuación y decimos que el voltaje de entrada es igual a I y S, que en este caso viene siendo CS por BS por la resistencia más 1 sobre CS. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros lo que hacemos es que sacamos factor común. En este caso, CS pasa a multiplicar por R y nos queda este voltaje. ¿Qué pasa? Que cuando pedimos esto será igual, GS es igual al voltaje de salida entre voltaje de entrada. En este caso sería el inverso, o más bien despejamos y decimos que BS está multiplicando, pasa dividiendo aquí y dice que BS entre BE es igual a 1 sobre RSE, R, la resistencia por el capacitor de salida, más 1. En este caso, con este valor, podemos hacer el diagrama en bloque, que nos quedaría, en este caso, de la siguiente manera, que voltaje de entrada va a ser igual, pasa por este cuadro negro, que sería 1 sobre RS más 1, 1 sobre RC más 1, y nos dará el voltaje de salida. Este es mi primer problema resuelto. Gracias por su atención.